Bueno, pues vamos a subir, vamos a arriesgarnos. No sé si esto estará muy seguro. A ver, mira, a ver si esto está seguro. Está ahí muy partido, ahí abajo. Lo que podemos es no apoyar ahí el pie. Pégate a la esquinita, lo más pegado que puedas. Y muy suave. Claro, supongo que esto tendría salida a la azotea, de esa ventana ahí. A ver. Es que hay una fábrica que tenemos al lado de esta casa y da un olor fatal. ¿Vas a subir? ¿Lo ves seguro para subir? ¿Subo yo? Pegadito, pegadito, pegadito por las escaleritas no se podrá subir, con cuidado porque aquí, ahí está, cuidado que ahí está partido esto, mira. Y vaya que se caiga esto para abajo, mira. No pises los dos primeros escalones y a ver si los puedes saltar. Sube, que voy, subo yo. ¿Qué hacemos? Si ves que es muy arriesgado, ni lo intentes. Ahí no. Si pasas rápido ya, porque es que ese trozo es el que está chungo. Vale. ¿Voy yo? ¿Voy? ¿Podrá con los dos? Ay, Dios mío. ¿Qué? Si no se puede, no se puede y ya. Nos vamos para abajo. Esto está lleno de cristales porque la ventana, evidentemente, los cristales están rotos. Qué mal huele esa fábrica. ¿De qué será? Me duele hasta la cabeza. A ver, ¿dónde es que estaba esto? Ay, Dios, es que estamos subiendo muy despacio por la estructura para no caernos para abajo. Pero yo voy muy rápidamente. Mira, subimos. Madre mía, qué grande que era esto. Mirad. Ahora empieza a hacer vídeo desde aquí, desde arriba. Mirad qué azotea más grande. Tenía este lugar. La azotea no me fío de... Porque veis que está... No sé si lo veis con el sol, pero hay huecos hundidos. Y entonces la azotea no la pisas porque está muy hundida. Hay muchos baches hundidos. Pero ahí pilla una entradita de algo. Que supongo que daría la vuelta a la casa. Cuidado que los techos de abajo están fatal. Mira cómo era esta parte de arriba. Qué revistas más antiguas. Esto tenía azulejos también. Así que esto, o bien era un baño. Mira cómo se conserva todavía. Qué antiguo los marcos de las puertas. ¡Ay, Dios mío, qué grande! Mirad. Mirad qué preciosidad. Esto era otro salón. Mirad, que era con miradores, tenía ventanas miradores. Esto, pues, imaginaos esto. Cuidado que está hundido el suelo por allí. Bueno, pues desde ahí ya empieza a hacer el vídeo para abajo. Vete para abajo lo más... a ver. Mirad qué preciosidad.
Bueno, pues ya todo lo de dentro está grabado. Oh, tenemos un mini ahí. Mirad qué cosa más linda. Mini. Oh, qué bonito es. Ahora me acercaré y saldrá a correr. Claro, este animalito. Chao. No hay entonces acceso a bajar ahí. Entre... Madre mía, es que aquí hay un árbol caído. Es que yo creo que esto sería una parte de la casa donde... Pero mira, de verdad que es súper tétrico. Y lo del tema de la silla colgando del árbol, ¿verdad? No sé, la lanzarían desde arriba. No entiendo. Quiero intentar, mirad qué ramas más grandes. Quiero intentar a ver si puedo... A ver, déjame, si puedo adentrar un poco más acá adentro. Hola gatito, no vamos a hacerte nada. Son muchos árboles caídos. Esto era una zona, quizás tenía sus escaleritas, ¿veis? Lo que pasa es que están destrozadas. Y hay árboles caídos. Mirad la silla donde está. La silla me tiene emparanoiada. ¿Por qué? ¿Qué hará esa silla ahí, en lo alto del árbol? Yo supongo que alguien la habrá tirado desde arriba. Son como... Allí al fondo, ¿qué es eso de allí dentro? ¿Qué es? Donde yo estoy alumbrando. ¿Qué? Eso es un coche. Abandonado. ¿Qué no? Yo voy a entrar. Yo voy a bajar. Ven conmigo. Cuidado que aquí sí hay arañas y esas cosas. Y gatitos y de todo. ¡Ay, Dios mío! Que nos hundimos. Eso es el tronco. ¡Qué enorme! Bueno, pues yo supongo que esto era su... Esto estaría en su momento precioso porque tendría... Era su jardín de esta casa. Ahí había una fuente. ¿Dónde había una fuente? Aquí en medio había una fuente. Mira la estructura que está ahí abajo. Ah, sí. A ver si podemos acercarnos a la estructura. ¿Podremos? Vamos a ver. Bueno, pues esto era una fuente enorme. Para que veáis. Mirad, aquí es lo redondo, redondeaba. Y era una gran fuente que daba la vuelta. Y esto era una fuente enorme. Con un árbol que había en medio. Y yo supongo porque esto era lo tendría precioso. Bastante bonito. Su jardín, un jardín enorme. Era una casa grande, pero no tenía piscina. Era una casa grande con su fuente y demás, pero piscina no se ve que tuviera esta casa. No. Piscina no, pero la casa era tremendamente grande, como habéis visto. Bueno, pues amores, ya está toda la casa que hemos grabado. Mirad, esa era la terracita que dije que no, aquí arriba, que no podíamos pasar, esa de ahí arriba. Y contaré la historia de lo que ocurrió aquí en los vídeos cuando los suba. Pero qué casa más hermosa, la verdad. Qué casa más bonita. Este lugar me ha asombrado porque no esperaba encontrar, a pesar del derrumbe que tiene este lugar, qué lugar más bonito, en serio. Esto en su momento tenía que ser precioso. A mi compañero le he dicho que si nos quedamos con esta casa. Se mira y no se toca. Bueno, contaremos la historia y el por qué esta casa sigue en abandono y por qué nadie ni la ha comprado, ni la ha reformado, ni nada. Porque tiene una historia muy conmovedora y trágica a la misma vez. Venga, amores, chaito. Esta casona o mansión tiene dos historias.
como queráis llamarla. La primera historia nos vamos a remontar en los años, décadas atrás de los años 1946. Es muchas décadas más atrás. La primera historia es una historia bastante conmovedora y trágica. Aquí vivía una mujer o una señora llamada Elena. La encontraron fallecida dentro de esta mansión. A raíz de toda esta historia, esta casa quedó abandonada y luego fue recogida por un nuevo inquilino que la reformó y la cogió. Entonces, cuando se puso la antigua fábrica de la azucarera, que desde ahí viene el origen de la segunda historia. La primera fue la señora, décadas atrás, más atrás de los años 1946, y la segunda historia es cuando se inició la antigua fábrica de la azucarera. Que está ligada a la historia del auge posterior del colapso industrial del urbanismo de la zona. La historia detrás de su estado de abandono se debe principalmente a los siguientes factores. Durante los años del pleno funcionamiento de la historia, fundada en 1946 como azucarera de San Rafael y posteriormente integrada en el grupo Ebro, este tipo de inmueble en estructura de chalet o gran casa señorial se construían de forma adyacente al complejo industrial, un propósito para servir de residencia para el director de la fábrica. O sea, que la segunda persona que cogió esta casa después de estar abandonada décadas atrás, después de la primera historia de encontrar a esta señora fallecida, esta fábrica la cogió el director de la fábrica de la azucarera, cuando se abrió en los años 1946. O para eso, tanto para el director de esa residencia fue tanto para el director de la fábrica o para los ingenieros principales de la azucarera. Tras el cierre definitivo de esta actividad de la azucarera y ferroviaria en la barriada, en 1995 el inmueble perdió su función original y quedó en desuso. Bueno, pues esta historia, esta casa sigue completamente en abandono. Después de estas dos historias, la primera fue la señora fallecida, remontándonos décadas más atrás, como digo, de los años 1946. A raíz de ese año atrás fue cogida por el dueño y el ingeniero de la fábrica que fue construida, la fábrica de la azucarera, como estoy explicando en el vídeo. Bueno, pues ahí vemos que tras el cierre quedó también abandonada. Se ve que después del fallecimiento de esta señora y esta casa cogerla el ingeniero de la fábrica, hay partes de la casa que fueron reformadas. Se ve el segundo, en una de las fotos, si os fijáis bien, se ve un suelo doble, el primer suelo donde era el antiguo suelo donde la señora que encontraron fallecida en esa casa, y después fue reformada por el nuevo dueño ingeniero de la fábrica de la azucarera. Hay ciertas partes de la casa que se conservaron, que la quiso conservar el ingeniero de la azucarera, y otras partes de la casa que sí fueron reformadas. Como, bueno, la puesta de aire acondicionados, como veíamos, porque yo pensaba y decía, es imposible que en la historia de esos años, décadas atrás, hubiese las ventanitas donde se ven los cuadritos de los aire acondicionados. Pues claro, es que trae estas dos historias. Fue reformada, pero no toda la casa, ni toda la mansión. Yo le digo casona o mansión porque es tremendamente grande, como veis en el vídeo. Pero se siguen conservando ciertas partes, la mayoría, de lo que fue la casa de la señora que encontraron fallecida. Y solamente este dueño de la azucarera reformó otra cierta parte de la casa, que fue la parte de abajo, donde se ve que puso, bueno, pues como tarima flotante, pero debajo se ve el suelo antiguo de entonces, en los años de la señora fallecida. Estas son las dos historias que tiene esta mansión, esta casona. Por eso digo que tiene una historia muy trágica, donde, bueno, esta señora fue llamada Elena y
la encontraron fallecida, no se saben los motivos del por qué, pero la encontraron fallecida en esa casa. Y a raíz de ahí, pues ya sabéis, lo cogió el dueño de la fábrica de la azucarera. O sea, él, tanto para residir en esa casa, el director, y para los ingenieros principales de esa fábrica de la azucarera. Pero se conserva prácticamente toda la casa como estaba en los años que vivió la señora fallecida, y solamente se reformó cierta parte de la casa. Quiero que os fijéis bien en uno de los vídeos, de las fotos, que se ve el suelo, un doble suelo, el antiguo que estaba debajo y encima el que estaba reformado con madera. Pero por lo demás, la parte de arriba se seguía conservando tal y como estaba en los años de la señora que se encontró fallecida, llamada Elena. Bueno, pues nada, chicos, me decís, me escribís qué pensáis sobre este vídeo, sobre todas estas fotos y sobre toda esta historia. Gracias, amores.